Lo primero que te golpea es el silencio. Un silencio denso, antinatural, que te oprime el pecho. Son las 9 de la noche, 31 de julio del año 2015. Ciudad de México, barrio de Narvarte. Una zona residencial de clase media llena de vida. Pero dentro del piso 401 de la calle Luz Aviñón, la vida, sencillamente, se ha detenido. Los agentes entran, y de inmediato un olor penetrante a cloro se mezcla con el inconfundible hedor de la muerte. Todo está revuelto de forma caótica. Los cajones abiertos a la fuerza, ropa tirada por el suelo. Pero esto no es desorden común. Son rastros de una violencia desatada, despiadada. En una de las habitaciones yace el cuerpo de un hombre, Rubén Espinosa, fotoperiodista. Tiene las manos atadas a la espalda, el rostro cubierto de hematomas, clarísimos signos de tortura brutal, y un disparo limpio en la cabeza, el llamado tiro de gracia. En las otras habitaciones, el horror no se disipa, se multiplica. 4 mujeres: Nadia Vera, activista social; Yesenia Quirós, maquilladora; Mile Martín, modelo colombiana; y Alejandra Negrete, trabajadora del hogar por horas. Todas fueron torturadas, agredidas sexualmente y ejecutadas con una precisión escalofriante. 5 vidas aniquiladas en un lapso de apenas 3 horas. La versión oficial de la policía llegó rápido, demasiado rápido. Un robo que salió mal. Pero las pruebas, los detalles del escenario, no susurran, gritan una verdad muy distinta, una historia de poder, de silenciamiento y de un miedo que alcanzó su punto máximo aquella noche. Esto no es solo el expediente de un crimen, es el expediente de una verdad que alguien quiso enterrar. Y si quieres descubrir qué pasó realmente en el caso Narvarte y por qué se ha convertido en símbolo de la impunidad en México, quédate con nosotros. Y si buscas la verdad detrás de los misterios más oscuros que siguen sin resolver, suscríbete, porque cada semana abrimos un nuevo expediente. Narvarte. 5 muertes y una verdad silenciada. Antes de que el piso 401 se convirtiera en una tumba, tenemos que preguntarnos, ¿quiénes eran ellos? ¿Quién era Rubén Espinosa? Rubén no era un fotógrafo cualquiera. Su cámara no era solo una herramienta, era un arma apuntada directamente contra la corrupción y la violencia del estado de Veracruz, un lugar que en aquel entonces era considerado el más peligroso de toda América para ejercer el periodismo. Sus fotos no eran paisajes bonitos, eran imágenes crudas de protestas, represión policial, rostros de familias buscando desesperadamente a sus desaparecidos. Mostraban la realidad más desnuda bajo el mandato de Javier Duarte, un gobernador cuyo nombre, con el tiempo, se volvió sinónimo de terror. Rubén empezó a recibir amenazas, hombres que lo seguían, mensajes anónimos, esa sensación constante de estar vigilado. Sus amigos le decían, ten cuidado, vete de Veracruz. Y él les hizo caso. En junio de 2015, se exilió en la Ciudad de México. Creía que en la capital, en el corazón del país, estaría a salvo. Un error que pagó con la vida. Y luego está Nadia Vera, antropóloga social, activista, poeta, una mujer de espíritu ardiente e indomable. Como Rubén, su voz era una espina clavada en el costado del poder veracruzano. Organizaba marchas, denunciaba abiertamente al gobernador Duarte y al aparato de seguridad que lo protegía. De hecho, hay un vídeo, una entrevista que hoy suena como una profecía escalofriante. En ella, Nadia mira directamente a la cámara y dice con la claridad que hoy nos hiela la sangre:
Responsabilizamos plenamente al gobernador Javier Duarte de Ochoa y a todo su gabinete por cualquier cosa que nos pueda ocurrir. Ella también huyó de Veracruz, buscando refugio en ese mismo edificio de Narvarte, donde vivían sus amigas, Yesenia Quiroz, de Mexicali, Mile Martín, de Colombia. No eran activistas, eran chicas jóvenes, con sueños, con una vida por delante. Vivían con Nadia, y juntas habían creado un pequeño santuario de amistad y apoyo mutuo. Y por último, Alejandra Negrete, trabajadora del hogar, 40 años. Ese viernes fatídico estaba allí, como siempre, cumpliendo con su trabajo. Pero aquel día simplemente estaba en el lugar equivocado, en el momento más equivocado. 5 personas, un fotoperiodista exiliado, una activista amenazada y 3 mujeres ajenas a esa lucha que verían cómo sus destinos colisionaban en una tragedia compartida. La tarde del 31 de julio de 2015 fue en apariencia una tarde cualquiera. Los vecinos oyeron música, risas, nada fuera de lo normal. Era la calma antes de la peor de las tormentas. La investigación policial arrancó con una pista clave. El coche de Mile había desaparecido, un Ford Mustang rojo. La policía, aferrada a la hipótesis de un robo, lo señaló como el principal motivo del crimen. Dijeron, entraron para robar el coche y objetos de valor. Pero esa teoría empezó a desmoronarse desde el primer momento. Dentro del piso seguían estando los ordenadores, las cámaras, el dinero, objetos valiosos que un ladrón jamás dejaría atrás. ¿Quién tortura y asesina a 5 personas para luego abandonar el botín más evidente? El primer gran avance llegó gracias a las cámaras de seguridad de la calle. Las grabaciones revelaron una imagen crucial. A las 15:02 de aquella misma tarde, 3 hombres salían del edificio. Caminaban con total calma, sin prisa. Uno arrastraba una maleta, otro subía al Mustang rojo y se marchaba conduciendo. La policía ya tenía sus rostros. La caza había comenzado. El primer sospechoso fue identificado por una huella dactilar hallada en el piso. Su nombre, Daniel Pacheco Gutiérrez, un hombre con antecedentes por violación y robo. Fue detenido pocos días después y en su declaración reconoció que estuvo allí, pero inventó una historia absurda. Afirmó que había ido con 2 hombres más, a los que apenas conocía, a una fiesta en ese piso y que se marchó antes de que ocurriera nada. Una cuarta débil y muy poco convincente. Gracias a su teléfono móvil, la policía logró identificar al segundo sospechoso, César Ovar Martínez Cendejas, otro individuo con un pasado bastante turbio. Y por fin, el tercer hombre que aparecía en las grabaciones, Abraham Torres Tranquilino. Y aquí, la investigación dio un giro que debería haber hecho sonar todas las alarmas. Abraham no era un criminal cualquiera. Era un ex policía, un agente que había servido en la Secretaría de Seguridad Pública de Ciudad de México. Sabía cómo funcionaban las investigaciones, sabía cómo no dejar rastro. De pronto, la teoría del robo improvisado sonaba más absurda que nunca. Sin embargo, la investigación oficial cometió errores graves o quizá omisiones perfectamente calculadas. Se centraron exclusivamente en los 3 ejecutores. Ignoraron de forma sistemática la línea más obvia de toda la investigación, la conexión con Veracruz. Los testimonios de los amigos y familiares de Rubén y Nadia, quienes hablaban de amenazas directas del gobierno de Duarte, fueron completamente minimizados. Además, se filtró información a la prensa para manchar la imagen de las víctimas, insinuando que el caso tenía relación con drogas o con la vida privada de Mile Martín, la modelo colombiana. Una estrategia clásica de distracción, confundir, desorientar a la opinión pública. Todo para proteger a alguien muy poderoso. La presión mediática y de los organismos de derechos humanos fue enorme. La etiqueta #Justicia para Narvarte se viralizó a nivel internacional. Pero la Fiscalía se mantuvo firme en su versión, un robo que se les fue de las manos. Una versión que nadie que conozca los detalles del caso puede creerse. Porque la verdadera pregunta no es cómo los mataron,
La verdadera pregunta es ¿por qué? Y para responder a esa pregunta, tenemos que adentrarnos en la mente de una maldad que va más allá del crimen común. ¿Por qué tanta brutalidad? ¿Por qué la tortura? Un ladrón cualquiera quiere entrar, coger lo que pueda y salir lo más rápido posible. El tiempo es su enemigo. Pero estos tipos, estos se quedaron durante horas. Convirtieron un hogar en una cámara de tortura. Esto no fue un robo. Fue un ritual. Un acto de dominación y terror. Analicemos la psicología detrás. No estamos hablando de un arrebato impulsivo. La ejecución metódica de 5 personas, cada una con un disparo preciso en la cabeza, revela profesionalismo. Frialdad absoluta. Abraham Torres Tranquilino, el ex policía, encaja perfectamente en ese perfil. Sabía cómo hacerlo. Conocía las técnicas. Pero entonces, ¿cuál era el motivo? ¿Cuál es ese porqué profundo? La versión oficial nos pide que creamos que todo fue por un coche y unos cuantos miles de pesos. Eso es una ofensa a la inteligencia. La hipótesis alternativa, la que la Fiscalía se negó siquiera a considerar, es mucho más oscura y mucho más coherente. El motivo fue silenciar. Rubén Espinosa y Nadia Vera eran los únicos con un enemigo claro, poderoso y con un historial documentado de violencia. El gobierno de Veracruz. Hay que cambiar la perspectiva. No veas a los 3 detenidos como los cerebros del crimen. Piensa en ellos como herramientas, sicarios, peones enviados a hacer un trabajo sucio. El verdadero autor intelectual, la mente detrás de la masacre, nunca puso un pie en aquel piso. Dio la orden desde una oficina, protegida por un muro de poder y corrupción. La violencia extrema de la masacre de Narvarte no fue casual, fue un mensaje dirigido a todos los periodistas y activistas de México. Ese mensaje decía, vayas donde vayas, te encontraremos. No hay lugar seguro. La tortura no fue para obtener información. La tortura fue en sí misma el mensaje, una demostración de poder absoluto, de la capacidad de destruir vidas humanas de la forma más despiadada imaginable y salir impune. Y este patrón no se limita al caso Narvarte. Es idéntico a los métodos que han usado las dictaduras de todo el mundo para eliminar a quienes se atreven a disentir. Esto no es modus operandi de un ladrón. Esto es el modus operandi del terrorismo de Estado. El perfil psicológico de los ejecutores apunta a depredadores, amantes de la crueldad, pero probablemente siguiendo órdenes. El perfil del autor intelectual es el de un psicópata con poder político. Alguien para quien la vida humana no es más que un obstáculo en su camino. La Fiscalía nunca presentó pruebas que vincularan el crimen con Javier Duarte. Pero la ausencia de pruebas no es prueba de inocencia. Sobre todo cuando toda la investigación parece diseñada para no encontrar esa conexión. El juicio se celebró. Daniel Pacheco Gutiérrez, Omar Martínez Cendejas y Abraham Torres Tranquilino fueron declarados culpables. Cada uno recibió una condena de más de 300 años de prisión. Sobre el papel, la justicia se había cumplido, pero para las familias y para gran parte de la sociedad mexicana, el caso sigue abierto. Porque encerrar a los martillos no es justicia si el que los empuñó sigue libre. El caso Narvarte dejó una herida imborrable, una cicatriz terrible. Se convirtió en el ejemplo más claro de la crisis de violencia contra la prensa en México. Demostró que ni siquiera la capital del país es un santuario. La masacre provocó una ola de indignación tanto dentro como fuera de México y puso el foco sobre la impunidad que reina en la nación. Cambió la forma de trabajar de muchos periodistas, obligándoles a adoptar medidas extremas de seguridad, a vivir con miedo. El nombre de Javier Duarte, aunque nunca fue acusado formalmente por esta atrocidad, quedó para siempre manchado por la sospecha. Años más tarde, Duarte fue detenido y condenado,
pero no por asesinatos, ni por desapariciones, sino por otros delitos, crimen organizado y lavado de dinero. Y así, el expediente del caso Narvarte quedó archivado, sellado como resuelto. Pero las preguntas más importantes siguen flotando en el aire, como fantasmas entre las paredes del piso en la calle Luz Aviñón. ¿Quién eligió a los asesinos? ¿Quién les pagó? ¿Quién dio la orden final para acabar con la vida de Rubén, de Nadia y de las 3 mujeres inocentes que, por puro azar, se cruzaron en su camino? La justicia en este caso fue incompleta, mutilada. Una justicia que castigó a los verdugos pero protegió a los arquitectos de la masacre. Media verdad. Y para muchos, esa es la peor mentira de todas. Ahora te pregunto a ti, tú que has escuchado los hechos, tú que has conectado las piezas de este rompecabezas macabro, ¿crees en la versión oficial de un simple robo? ¿O crees que detrás de la masacre en Narvarte se esconde la sombra de un poder político capaz de todo, con tal de silenciar a quienes lo denuncian? Déjame tu hipótesis en los comentarios, porque debatir es necesario y porque el recuerdo de ellos no puede ser asesinado una segunda vez por el olvido.